Bienvenidos a Me Pierde la Boca, un podcast imprudente de gastronomía perpetrado por Curro Lucas, cítrico gastronómico. Ya tardábamos en Me Pierde la Boca en hablar de aceite de oliva. No se me ocurre nadie mejor para hacerlo que Mariola Hidalgo, que lleva más de 20 años vinculada a la empresa Campo de Uleila, de la que actualmente es gerente y socia. Además, es presidenta de la Asociación de Almazaras de Almería y del Consejo Social de la Universidad de Almería. Antes de todo esto, estudió Economía en la Universidad de Sevilla y un MBA en el Instituto de Empresa. Y tiene experiencia también en gestión en empresas nacionales e internacionales. Su olivar está ubicado en un ecosistema único en Europa, el desierto de Tabernas. Por eso nos toca hablar del oro líquido, pero también de emprendimiento rural, con mirada global y de sostenibilidad. Mariola, bienvenida. Muchas gracias, encantada. ¿A ti te pierde la boca? Depende de en qué sentido. Pues- Si es para comer, me encanta. Y me encanta probar cosas nuevas y buenas. En el otro sentido, me considero una persona que escucha más que habla. Creo que soy prudente, que meto un poco la pata con cosas, pero bueno, nunca se sabe. También con la edad vas perdiendo un poco ahí el filtro. Yo sé que eres prudente, voy a intentar sacarte de esa prudencia en alguna pregunta, pero seguramente no lo consiga. Pero mi obligación es intentarlo. Oye, Campo de Uleila, si te parasen en un ascensor y te dicen, explícame en 30 segundos quiénes sois o qué sois, ¿qué responderías? Pues respondería que Campo de Uleila es un virgen extra que sabe a biodiversidad, a brisa del mar, a soledad del desierto y sobre todo eso, ¿no? Ujú. Que es la esencia de ese virgen extra. ¿Cuál es la historia de la empresa? Que tiene ya unos años, pero tiene también una historia atrás que creo que es bonita, que me gustaría que contaras. Pues yo cuento que Campo de Uleila es una historia o un aceite que tiene alma, ¿no? Que su esencia empezó así y empezó como el sueño de un niño que de pequeño pues quería y le gustaba tanto la naturaleza que soñaba con eso, con vivir en ella, con disfrutar de ella y de todo lo que ella puede obtener. Ese niño era mi padre y ya mi abuela contaba que de pequeño pues él decía, mamá, yo es que quiero vivir en el campo. Y bueno, su faceta profesional fue por otros caminos. Mi abuelo ya veníamos de tradición de panadería, con un horno tradicional, y pues mi padre ha estado enfocado en eso desde muy pequeño, desde niño, e incluso repartiendo pan con una bicicleta. Y con los años y con mucho esfuerzo y constancia, pues consiguió pues, una de las panificadoras más grandes de la provincia de Almería. Y también esa era su pasión, ¿no? Y ahí refleja un poco la esencia del proyecto de Campos de Uleila, y es que él amaba el aportar valor al producto, el cómo transformar lo que la naturaleza nos ofrece, que en ese caso era el trigo, transformarlo en harina y hacer pan bueno, de calidad, como se ha hecho toda la vida, de masa madre y como seguimos haciéndolo, ¿no? Pero su pasión también pues era, como te digo, esa vivir en la naturaleza y disfrutar de ella. Y los años le llevaron a descubrir un enclave único y que le enamoró y que está en el centro de la provincia de Almería, en plena comarca del desierto, en Uleila del Campo, la Sierra de los Filabres, Filabres a la Milla, y allí decidió invertir su tiempo, su pasión y poner en valor una finca que estaba prácticamente abandonada y siempre desde el respeto a ese entorno tan singular que tenemos en la comarca del desierto de Tabernas, una orografía con mucha zona de monte. Se ha respetado desde el principio esa zona de monte y se ha ido viendo en cada parte de la finca qué tipo de cultivo era mejor para el tipo de tierra y para luego poder mecanizar y total. La finca está llena, por supuesto, de olivar, diferenciado las diferentes variedades, pero también hay almendros. Se ha experimentado con todo tipo de frutales pues, para poder tener higueras y disfrutar de los higos que te da tu finca, o tener gallinas, o donde no se podía plantar, se ha plantado incluso zonas con trigo para que la fauna autóctona, principalmente conejos, perdices, pues tenga de dónde comer en una zona
tan complicada como es la comarca del desierto. Y esa ha sido la esencia de Campo de Uleila desde el principio y el alma, ¿no? Ese sueño que hoy en día pues está hecho realidad. Pero fíjate, pues, porque estáis para quien no lo conozca, es un enclave maravilloso y único que está a 25 kilómetros del mar Mediterráneo, del Cabo de Gata, que está también cerca de eso, Sierra de los Filabres, Sierra Nevada, la nieve la tenéis también a pocos minutos de carretera. Pero luego, claro, cuando se habla de naturaleza, ¿no? El amor de tu padre por la naturaleza, y te lo imaginas algo verde, ¿no? Cuando se habla de naturaleza, te imaginas algo verde. Y habéis acabado en un desierto. ¿Es posible explotar un olivar en el desierto y eso, y amar a la naturaleza a la vez? ¿Cómo se casa eso? Totalmente van unidos. O Ujú, sea, de hecho, es posible porque se está haciendo, ¿no? Y lo hemos hecho. Y se ha hecho siempre desde el respeto, como te digo, a todo el entorno. Y manteniendo mucho también la flora autóctona y la vegetación autóctona. Yo creo que sí, que sin el trabajo que se hace en ese olivar, pues toda la vida que hay en torno a él, pues ujú, posiblemente no existiría. claro. Eh, eh, yo sé lo que hacéis y cómo lo hacéis y el amor que tenéis por el territorio, pero claro, es que desde el conocimiento es posible que alguien dijera que explotar eh, ¿no? Explotar agrícolamente el desierto es un despropósito, ¿no? Podría alguien Ujú. haber quien lo dijera, pero no es así, ¿no? Pues no es así porque siempre se busca un uso muy eficiente del agua. Ujú, Luego nuestro olivar, por ejemplo, también tiene un riego deficitario. ujú, No, si tú ves un estudio de cómo de las necesidades hídricas de un olivar cualquiera, pues resulta que nuestro olivar está muy por debajo de las cantidades hídricas que te dicen esos estudios. Eso también influye luego en las características del aceite, ¿no? El someter al olivo a lo que se llama estrés hídrico, ujú. pues también influye luego en las características del aceite. Pero sobre todo es respetar y aprovechar al máximo todo lo que podemos en el entorno en el que estamos. Ujú. Bueno, me imagino que también que un olivar, bueno, me imagino y creo recordar haberlo leído, que el olivar, una olivar ayuda al avance de la desertización, ¿no? Es una de las cosas en positivo. Y si no me equivoco, el origen del olivo está en zonas que actualmente son Siria o Palestina, que son también zonas muy áridas, ¿no? Con lo cual tiene sentido un olivar en un sitio con estas condiciones. Correcto, estamos hablando de un árbol que es resistente y que tradicionalmente ha estado en zonas como las que estamos y la sequía y la falta de agua también es cíclico. Y no estamos hablando de otro tipo de cultivos que son mucho más intensivos en agua. O sea, aquí hay que ser coherentes con dónde estamos y qué tipo de cultivos podemos hacer. Y un poco esa es la filosofía del entorno. Y bueno, luego hay que tener en cuenta que también es una tierra muy agradecida, que con la poquita lluvia que tenemos, cuando llueve y llega la primavera, la explosión de color que hay en todo el entorno del desierto, evidentemente no hay árboles, pero toda esa vegetación y la flora autóctona resurge, no sabes ni cómo, pero el olivar y el campo se llena de colores, de distintos matices de verde, de flores de todos los colores, blanca, amarilla, amapola roja, y, la verdad es que es una gozada ver cómo la tierra es tan agradecida con tan poco, ¿no? Ujú. Y eso además es un espectáculo precioso de ver. Me imagino que cultivar en el desierto también os da muchos quebraderos de cabeza, ¿no? ¿Qué ventajas y qué desventajas encontráis? Voy a empezar por las desventajas, porque las desventajas es la falta de agua. Ujú, Y ahí, pues bueno, sobre todo ahora que llevamos unos años con una sequía extrema y que las lluvias no están siendo muy benevolentes con nuestra zona, pues evidentemente la producción se ve resentida. Y tu capacidad de producir y el olivo, la capacidad de producir el olivo si no tiene agua, pues se queda quieto, ¿no? No, porque su objetivo es sobrevivir, ¿no? Y subsistir como cualquier ser humano, como cualquier ser vivo y tal. Pero, entonces es nuestro principal quebradero de cabeza, cómo manejar esto, ¿no? Cómo ser capaces de épocas tan duras como la que estamos viviendo,
mantener, sobre todo ahora el objetivo es mantener el olivar, ya si da más o menos producción es lo de menos. Entonces ese es nuestro principal problema, pero a cambio toda la satisfacción viene después, ¿no? Pues el ser capaz de mantener eso, el comprobar cómo la flora y la fauna autóctona sigue eligiendo nuestro olivar y nuestra zona, y hay vida, y conviven ahí aves, insectos, plantas, abejas. Entonces, bueno, eso yo creo que es más gratificante que si estuviéramos en otra zona, Sí. porque sabes todo El el valor que de tiene, ¿no? cada Que gota de agua, de cada mantener vida ahí, que va un poco unido también a lo que has comentado antes del avance de la desertificación. O sea, es que si desaparecen estas explotaciones, no solo nuestro olivar, todas las explotaciones tradicionales que hay tanto por nuestra zona, Sí. si desaparecen, pues evidentemente los pueblos pues dejarán de tener vida y todo. La flora llama a más flora, ¿no? Creo Sí. yo. Y los árboles llaman a más vegetación. Si desaparecen los árboles, difícilmente seguirá la vida Desaparecía la gente, la fauna. y la vida. Exactamente. Pues estamos hablando de una zona de Europa que es la que tiene más horas de sol al año, más de 3.000, y temperatura media de 17 grados a lo largo del año. Y bueno, ya hemos hablado, hay cifras de lluvia muy, muy pequeñas. ¿Qué incidencia tiene ese microclima sobre la calidad final de un virgen extra? Yo creo que es determinante. Y cuando yo explico por qué Campos de Uleila es un aceite diferente, no hablo de cómo yo hago el proceso, que también luego lo cuento, que también es importante, pero un proceso riguroso, profesional, con maquinaria de última tecnología, lo puedes tener en cualquier parte del mundo y sobre todo en España, que es el mayor productor mundial, ¿no? Pero el enclave donde mis olivos crecen, ese es único. Eso no está en ningún otro sitio. Entonces, todo eso que hemos hablado del ecosistema en el que convive, de estar en un olivar en desierto, con un estrés hídrico, con una altitud de 800 metros, que la parte alta de la finca tú estás viendo el mar, se ve el mar perfectamente en un día despejado, pero es que miras hacia el otro lado y lo que estás viendo, pues estás viendo el Cerro Monteagudo, estás viendo zonas que en invierno puedes tener nieve. Todo eso, el olivo capta toda esa esencia, capta ese clima, coge todos los beneficios de todas esas horas de sol. Los inviernos no son extremadamente duros, con lo cual no hay heladas fuertes que hagan sufrir al olivo. Hace más de 15 años, recuerdo haber leído un informe, un estudio, que habían cargado otra almazara de la zona a la Universidad de Almería. Es verdad que era pues un estudio enfocado a esto en concreto, pero una de las conclusiones del informe era que, si no recuerdo mal, que todas esas horas de sol influían favorablemente, por ejemplo, en que hubiera una mayor cantidad de polifenoles en el aceite de oliva resultante de lo cultivado en la zona. Que eso al final es salud. Eso, y además que el tema de los polifenoles pues viene muy relacionado pues, con la cantidad de antioxidantes y es uno de los atributos que últimamente ya estamos viendo en mercados internacionales que te están pidiendo saber la cantidad de polifenoles que tiene el aceite, por ese componente saludable que tiene. Ya no estamos hablando solo de la estrella gastronómica y a nivel de sabor que aporta el virgen extra, sino que cada vez más van buscando esas cualidades saludables. Esa grasa saludable que no hay tantas, ¿no? Con esas características. Vuestro olivar es de tipo tradicional, ¿verdad? ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene? Pues para mí todos son ventajas, porque visualmente es mucho más, bueno, es lo natural, ¿no? Y es lo que tiene que ser, que el olivo crezca y que crezca como crece cualquier árbol, ¿no? Y luego genera más vida en su entorno, las ramas respiran, los rayos de sol entran dentro del olivo, o sea, para mí es todo... Bueno, eso es básicamente porque hay más distancia entre Hay un más olivo distancia. y otro que en un superintensivo, por ejemplo, ¿no? Ujú. El olivar superintensivo, que ahora está muy, muy de moda,
no deja crecer el olivo como tal, como un árbol, sino como un seto, por lo cual no gana en altura, no gana en rama, es un seto, de manera que la mecanización para la recolección y todas las labores que hay que hacer es mucho más fácil. Son olivares, además el olivar en seto tiene una durabilidad de unos 15 años. Se supone que a los 15, 20 años ya deja de dar la producción que se espera de él y hay que quitarlo y volver a plantar. Tiene la ventaja de esa mecanización que quizá es el problema del olivar tradicional. Hay que seguir variando, ¿no? Claro, pero también depende de cómo, en el caso de nuestros olivos, por ejemplo, que son olivos relativamente jóvenes, de finales de los 90, ya se ha buscado a la hora de cómo hacer crecer el olivo, ir guiándolo, ¿no? Y tú le vas dando una guía a través de las talas para que los troncos no sean muy grandes y las ramas no vengan desde muy abajo, que las ramas crezcan un poco más arriba, de manera que tú puedes abrazar el tronco y hacer vibrar el árbol Ajá. y la mecanización es mucho más fácil. Ahora, en zonas de olivar centenario tradicional de Jaén, Sevilla, esos olivos tan grandes y que han crecido tanto que es imposible mecanizarlos, está habiendo un problema real y es que no hay forma de recolectar la aceituna en tiempo. La aceituna tiene su tiempo para recolectarla, si tarda, pues primero corre el riesgo de que caiga, pero luego también vas perdiendo calidad, porque cada vez más se hace cosecha temprana y se quiere recoger la aceituna en verde en el momento óptimo. Si tarda mucho a recogerla, empiezas por un lado de la finca cuando es el momento óptimo y cuando estás terminando ya la aceituna está demasiado madura, ¿no? Sí. Y ese es un problema que se está dando en esos olivares tradicionales, que ya te digo, es más de zona centro de Andalucía, y estamos asistiendo ahora a que están arrancando olivar tradicional para plantar olivar en seto, lo cual me parece de una pena y un dolor tremendo. Quizá habría que ver la forma de que el consumidor valore esa botella que lleva un aceite, un virgen extra que viene de un olivar tradicional y de olivares centenarios, y ser capaces de que el consumidor eso lo valore y también pague un poquito más porque todo es mucho más costoso. Claro, se impone el superintensivo por una cuestión de márgenes, me imagino, Costes. costes y márgenes de beneficio. Pero claro, trasladar eso al consumidor, si yo no sé si el consumidor controla ya todo lo que debería saber sobre el aceite de oliva, como para encima la manera de cultivarlo, cómo afecta a su bolsillo, cómo afecta a la calidad, etcétera, ¿no? Ese reto lo tenéis las empresas. Ese reto es un reto en el que llevamos trabajando muchos años y es muy difícil, porque al final la comunicación, los líderes en la comunicación en el sector, pues son los grandes envasadores, que es lo mismo que comercializan un aceite de oliva normal, que quizás el virgen extra no es el producto que le da más beneficio, más margen, y al final son los que están liderando un poco la comunicación. Los pequeños, los que apostamos por la calidad, por la sostenibilidad, por el olivar tradicional, es mucho de pico y pala, de boca a boca, ¿no? De un poco la labor que nosotros estamos haciendo en todas ferias, degustaciones, catas, explicar las diferencias y el valor que hay detrás de cada botella. Sí, yo llevo ya muchos años en esto y he estado en muchas catas de aceite, he hablado con mucho productor. Me da la sensación de que esa labor de pedagogía es el cuento de nunca acabar, ¿no? Es como, claro, llevo tantos años viéndolo y veo que todavía hay un gran desconocimiento social del aceite de oliva, que es algo además tan cultural, sobre todo en Andalucía, que está ahí, enraizado en nuestras costumbres, pero falta conocimiento quizás. Muchísimo conocimiento. Y quizá el problema viene en que lo hemos tenido culturalmente desde hace muchos años, porque antes lo he mencionado, que te vas a mercados internacionales y saben valorar y saben apreciarlo mucho más que nosotros. Y nada, y llevo muchos años haciendo ferias internacionales, ¿no? A mí me sorprendía. Yo ahora a las ferias ya no llevo pan. El aceite se cata en vaso y los compradores internacionales lo catan en vaso. Y hace muchos años a esa feria yo iba con pan y el comprador español nacional cataba el aceite con pan y te llegaba el japonés y veía el pan y decía, no, no, a mí me da un vaso. Y te estoy hablando de hace perfectamente 20 años. Entonces,
quizás toda esa labor y esa cultura que teníamos, el problema que a nivel nacional no se sepa valorar, porque todos te dicen, no, si yo compro el aceite en la almazara de mi pueblo, pero es que cada almazara trabaja de una forma. Todo el aceite sale de una almazara. Unos después, además de la almazara, tienen que ir a refinería, pero todos salen de una almazara. Pero no significa que todo sea virgen, virgen extra y virgen extra de calidad. Entonces, el haberlo llevado siempre de nuestros abuelos y tal hace que tengamos ciertos vicios, ciertas cosas que no son reales del todo, como cuando te dicen, no, es que a mí ese aceite me gusta el que tiene mucha acidez o el que tiene... Pero si es que la acidez no se detecta en boca, es que no es un parámetro que en boca tú lo puedas detectar. O te siguen hablando, quiero un aceite de primera prensada. Las prensas ya no se usan en las almazaras industriales actuales. Las prensas son lo que se usaba antiguamente, que con los capachos, y eso y sanitariamente sería inviable. Entonces, pues todo ese desconocimiento es en España, a nivel nacional. Sí, bueno, a mí me han dado a probar aceites con ese orgullo del aceite de mi pueblo que a veces eran espantosos. Pero bueno, Sí, pero el de toda la vida y el orgullo local pesa mucho todavía ahí. en muchas decisiones y en cómo ofrecemos y vendemos los productos. Muy bien, vamos a hablar de calidad, de cualidades organolépticas, de ferias internacionales, pero para no irnos todavía del territorio, ¿qué es el proyecto Olivos Vivos y qué estáis aprendiendo con ello? Olivares vivos. Olivares Vivos. Sí. Olivares Vivos es un proyecto de la Unión Europea que surgió y que lleva años aplicándose en los olivares de Jaén, en el que está la Universidad de Jaén, el CSIC, la Asociación en Defensa del Ave SEO BirdLife, y han estado durante muchos años en Jaén estudiando los olivares y certificándolos, donde ellos tratan de demostrar cómo manteniendo la cubierta vegetal sin arar el suelo y manteniendo esa flora autóctona, y haciendo también acciones para incrementar los insectos naturales que hay en el campo, sobre todo las abejas también, y las aves, que son tan importantes en las explotaciones. Han ido haciendo seguimiento y han conseguido demostrar cómo con acciones que incrementen esa biodiversidad dentro del olivar, el olivar es rentable y el olivar no necesita el uso de tanto químico a nivel de fertilizante o de control de plagas, porque hay un control biológico natural en el entorno. Con lo cual me parece que es un proyecto precioso, un poco en defensa también de lo que hablamos del olivar tradicional, ¿no? Y de su ecosistema. Y del ecosistema en torno a él. Y después de explorarlo en Jaén durante varios años, la Unión Europea, que ahí hay una corriente preocupada por el avance de la desertificación y de cómo puede afectar a los territorios, porque vamos viendo pues, que la zona del levante de España, alguna zona por la zona de Monegros y otros territorios en Europa, está siendo ya un problema y se están preocupando mucho de ese tema, ¿no? Entonces les pidieron que exploraran el modelo en zonas áridas y desérticas. Y estuvieron buscando por nuestra zona, la zona de Baza, por Murcia, estuvieron buscando olivares y seleccionaron nuestro olivar como parte del proyecto de Olivares Vivos. Entonces, el primer año fue trabajar en hacer un inventario de todo el ecosistema que había dentro y la biodiversidad que había dentro de nuestro olivar. Se estudiaron todas las especies de insectos, de abejas, de aves, de flora. Y ahora en el segundo año lo que se están haciendo es plantar nueva flora autóctona y con esa nueva flora, en zonas donde no lo teníamos, se ha vuelto a plantar alguna, estamos viendo cómo crece la biodiversidad dentro del olivar. Hay instaladas cajas nido para los diferentes tipos de aves que hay en la zona y hoteles de insectos, como se llama, hoteles para las abejas, y se ha ido haciendo ese estudio. Entonces, bueno, para nosotros ya que nos eligieran y estar trabajando conjunto con ellos, pues ha sido todo un privilegio,
pero sobre todo ha sido toda un chute de motivación y de orgullo, porque gracias a estos científicos que vienen recurrentemente a la finca a analizar todo lo que están encontrando, pues resulta que están muy sorprendidos porque tenemos algunos insectos que ya no estaban en los olivares de Jaén, abejas. Ahora que estamos descubriendo la importancia de las abejas en mantener un ecosistema y en mantener el equilibrio, pues tenemos especies de abejas que lo mismo, que habían desaparecido hace años. Y nos está pasando lo mismo con algunas aves, ¿no? Este ave tan bonita que es la carraca europea, que es azul y turquesa con tonos rosas, negros, que también está amenazada. Pues en las cajas nido que tenemos instaladas, pues en los últimos 2 años han nacido ya 12 polluelos, que se les va haciendo seguimiento también. O sea que esto viene a reforzar un poco todo ese trabajo que llevamos haciendo años, que lo hacíamos de forma natural y porque así lo sentíamos, viene a ser un respaldo y a decirnos, oye, lo que estáis haciendo, lo estáis haciendo bien y no solo lo decís vosotros, sino que hay detrás todo un ente como las diferentes universidades y el CSIC y SEO Life que así lo demuestran. Y bueno, al final te sientes más empresaria, más agricultora, más anfitriona de experiencias turísticas o un poco de todo, haciendo equilibrios entre una fase y otra de la elaboración de aceite. Me veo equilibrista total. Además, me veo más como un camaleón, ¿no? Pienso a veces, porque en mi coche, pues llevo el chaquetón gordo cuando estoy en la finca con las botas, tengo las deportivas con la cazadora o tengo la chaqueta con los tacones, porque es un poco el ejemplo, ¿no? Sí, el mismo día cambian de rol varias veces. Efectivamente. Y creo que también es lo bonito, ¿no? De ser capaz de eso y de disfrutar de lo que estés haciendo en cada momento. Cuando toca campo, disfruto muchísimo de pasear, de vigilar. Evidentemente, agricultora no soy porque no entiendo, pero Pero estás en también la finca. estoy rodeada de un equipo técnico maravilloso. Y cuando toca ferias, pues también lo disfruto mucho. Y esa faceta que tú dices ahora de contar experiencias es la nueva faceta mía que estoy descubriendo, que me está resultando apasionante y que, oye, que cada día me gusta más contar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Hablaremos de esa parte de oleoturismo también un poquito más adelante, pero antes me gustaría hablar del sector del aceite de oliva en la actualidad, a día de hoy, ¿no? ¿Cuál es en materia de aceite de oliva o de virgen extra la mayor mentira que nos contamos como sociedad, si hay alguna? Mentira, pues no sé si quizá un poco, más que mentira, pues un poco lo que hablábamos del desconocimiento, ¿no? Y que hoy en día el público y el consumidor español todavía no sepa la diferencia entre el aceite de oliva, el virgen y el virgen extra, pues es un poco ¿Crees que no se sabe todavía? No, no. ¿No haría una explicación rápida? Pues mira, el aceite de oliva, el virgen y el virgen extra, son puros zumos de aceituna. Es hacer un zumo de un fruto que es la aceituna. Con lo cual, en su proceso de extracción, todo es natural, no interviene ningún químico, todo es mecánico, ¿no? Es machacar la aceituna, triturarla, batirla, ir intentando separar lo sólido de lo líquido, como tú haces con un zumo de naranja, y al final obtienes puro zumo de aceituna. Dependiendo de cómo haya ido la extracción, si ha salido con defectos en boca, porque el virgen extra tiene unos parámetros de acidez. La acidez significa lo sana que está la aceituna con la que ha elaborado ese aceite. La acidez es un parámetro que se obtiene en laboratorio. Como he dicho antes, no interviene para nada el paladar y va del 0,1 al 0,8. Una vez que sube de 0,8 ya no es virgen extra, porque ya ha habido problemas a la hora de la extracción, a lo mejor ha habido mucho calor en máquina o ha caído un poco al suelo, entonces tiene algo de defecto en boca ya, deja de ser un producto que te resulta agradable y hay algún pequeño defecto y eso es lo que hace que sea virgen. Pero los dos, es un zumo de aceituna.
El virgen extra de más calidad y el virgen ya porque tiene un poquito de defecto y un poquito más de acidez. Cuando el defecto es tan grande que resulta desagradable en boca y la acidez sube ya más de 1 grado, ya es un aceite que en almazaras no podemos tratar, no podemos envasar. Se llama aceite lampante. Ese aceite lampante se envía a refinería y en la refinería es sometido a un proceso químico donde se le elimina todo el defecto que tiene, pero se le elimina también todas sus propiedades. Se convierte en una grasa transparente, una grasa que la veis, puede ser grasa de coches. O sea, es que no tiene nada, no tiene color, no tiene olor y no tiene sabor. Le hemos eliminado todo. A esa grasa ya tratada químicamente se le añade un porcentaje pequeñito, no más de un 2% de virgen o virgen extra, que es el puro zumo, y eso es lo que se comercializa como aceite de oliva. Sin más, sin apellidos. Sin apellido. Yo eso de los apellidos lo digo mucho en las catas que hacemos y sobre todo a los niños, ¿no? Que cuando busquen un aceite, que el aceite tiene que llevar su nombre, que es aceite de oliva, y su apellido, virgen y virgen extra. Si no lleva apellido, ya no estamos hablando de un producto natural. Bueno, estamos hablando de un producto básico, sobre todo en nuestra cultura, y claro, cuando se trata de producto básico, el precio afecta mucho a las decisiones de compra. Hemos visto en los últimos años también muchas oscilaciones grandes del precio del aceite de oliva virgen y virgen extra, sobre todo. ¿A qué se deben? Pues ley de oferta y demanda. Estos últimos años, sobre todo hace un par de años que subió muchísimo el precio, es que realmente no había producción, no había aceite. Entonces, pues la ley de la oferta y la demanda pues, hace que esas oscilaciones existan. Es cierto que cada vez más para determinados aceites, sobre todo los premium, los vírgenes extra que van un poquito por encima ya con una acidez muy baja, de cosecha temprana, todos esos aceites cada vez más son menos sensibles a la oscilación de precios, suelen tener precios ya más estables, pero sobre todo viene por la oferta y la demanda. Ha habido poca agua, ha llovido poco, las temperaturas a lo mejor en invierno, sobre todo lo que pasó este último año, además de la sequía, era que en invierno no hizo el frío que tenía que hacer, cuando llega la primavera que tiene que empezar el calor de repente se mete frío, total, el olivo estaba un poco descolocado y dejó de producir, entonces no había aceite. No hay aceite, claro. Eso para el sector, de alguna manera, es negativo porque la gente migra a otras grasas más económicas y corres el riesgo de perder una fidelización, ¿no? Sobre todo eso, no ya a los vírgenes extra premium, que es verdad que movéis en precios que cuadruplican o quintuplican, pero sí se pierde de alguna manera un público del aceite de oliva cuando hay estas subidas de precio. Totalmente. Se produce un trasvase a otra grasa de inferior calidad o a otras grasas vegetales. Y es algo que es que tampoco es bueno para el productor, es que no es bueno para nadie, ni tantas oscilaciones ni el precio tan alto. Porque en estos casos de tanta escasez de producción, ni esos precios tan elevados compensaban la pérdida de producción que tenía el agricultor y las explotaciones. O sea, es que en esos casos no gana nadie. Pierde todo el mundo. Pierde todo el mundo. Entonces hay La que... distribución. Pues sí, la verdad es que sí, ellos son los que menos arriesgan también. Entonces está claro que hay que trabajar y desde el sector se tiene que trabajar por un precio justo y el consumidor tiene que entender que tiene que haber un precio justo para que al agricultor le compense mantener el olivar, que es muy difícil, que es muy sacrificado, para que la industria pueda hacer su trabajo y tener algo de margen y hay que, entre todos, llegar a un nivel de equilibrio en el que todos ganemos. Pero es un poco lo que está pasando con todos los productos básicos, lo estamos viendo con los huevos, con la leche, que sufre las partes iniciales de la cadena sufren mucho. Sí, el precio. se están disparando mucho y hay que buscar un equilibrio, efectivamente, en el que todos ganemos y se pueda seguir produciendo, obviamente. Y ya que hablamos de precios,
los premium, ¿no? Que al final, pues eso, el precio por litro se puede disparar en comparación con un virgen extra de supermercado. Ajá. ¿Cómo se lo explicarías a un consumidor que no está acostumbrado a comprar, ¿no? Pues botellas como esta de medio litro o de cuarto de litro de un aceite premium, ¿no? Yo tengo un problema con los virgen extra, que es que siempre tengo 4 o 5 variedades en casa y sé lo que cuestan, también las disfruto mucho, y me gusta mucho tener aceite de oliva de calidad. Pero ¿cómo se le explica a un consumidor que no ha dado ese salto, ¿no? Que está acostumbrado al virgen extra de litro o de garrafa de 5 en el supermercado y no contempla nunca una compra de un premium? Pues mira, el premium, la diferencia de precio viene marcada principalmente porque estamos hablando, los premium suelen ser cosecha temprana. Cosecha temprana significa que el 100%, 99,99% de las aceitunas con las que se ha elaborado ese aceite están totalmente verdes, son verdes. Con lo cual, el porcentaje de aceite que tiene cada aceituna es mucho menor. Estamos hablando de un diferencial bastante notable. En un premium puede estar en torno de un 10 a un 12% de rendimiento, como mucho, cuando en virgen extra ya con mezcla de aceituna más madura y tal, puede llegar a un 26, que hay veces que llega hasta, hay años que llega hasta un 30. Entonces, la cantidad de aceite que obtienes por kilo de aceituna, hay una diferencia muy notable. En el rendimiento también influye la temperatura de extracción, ¿no? Es diferente en los premium de otros. Correcto, ahí estoy hablando simplemente de lo que es la aceituna. Si luego en el proceso de elaboración, para tú obtener esa calidad diferencial, es que tienes que trabajar en frío, eh, es más difícil todavía obtener el máximo del aceite, exprimir al máximo la aceituna. Es muy difícil exprimirle todo el aceite cuando trabajas en frío. Eso lo vemos como cuando tú cocinas con aceite en casa, y tú el aceite lo pones a calentar en una sartén. Con el calor el aceite crece. Es que, Influye mejor. claro, fluye mucho mejor. Pues a la hora de extraerlo es igual. Si introduces calor en el proceso de producción, es mucho más fácil extraer el aceite, pero pierdes calidad. Entonces, los premium van muy enfocados a esa calidad que se transmite en una intensidad de aromas y de sensaciones en boca. Son frutados intensos, con lo cual también luego tienes la ventaja de que con ese tipo de aceite, con muy poquito cantidad que use en un plato, en una ensalada, en una tostada, es que ya el aroma fluye y los sabores necesitan poca cantidad, con lo cual ahí compensa un poco, ¿no? Entonces, esos premiums tienen esa ventaja también, ¿no? De todos los matices que te aporta, todo el sabor y todo el aroma que te aporta la cocina, pero luego también el aspecto saludable, el trabajar en frío y con aceituna verde y cosecha temprana, el nivel de antioxidantes y de polifenoles que tiene el aceite es mucho mayor. O sea, podemos decir, son aceites que cunden más porque necesitas usar menos y que además son más saludables. Con menos cantidad de aceite puedes Obtener más obtener, beneficio. claro. Muy bien. Y aunque España, y en concreto Andalucía, es el mayor productor de aceite de oliva, desde hace muchos años se dice que los italianos compran nuestro aceite a granel, lo embotellan, lo etiquetan y lo venden por todo el mundo. ¿Eso sigue siendo así? Eso es así. Ujú. Eso es así. Otra cosa es que desde España y Grecia también ya va posicionándose como aceites también de calidad, pero bueno, es que Italia fueron los primeros, pero lo mismo que han sido los primeros, la gastronomía italiana tiene presencia en todos los países del mundo. O sea, es que donde vaya hay restaurantes italianos y barrios totalmente italianos. Entonces con el aceite pasó lo mismo. Fueron los primeros en poner en una botella bonita, con una etiqueta bonita y en aportar valor al aceite. Entonces, Y que hicieron bien, igual fue ir de la mano de esa restauración que fue abriendo camino. Porque claro, los primeros restaurantes italianos, si no recuerdo mal, empiezan en la época de la ley seca en Estados Unidos y de ahí ya imparable. yo creo que está muy relacionado. Entonces, esa capacidad con la gastronomía italiana que han tenido para llegar a todo va unida a que sus productos pues también iban de la mano. Entonces, parece que la percepción que se tiene del producto italiano es de más calidad. Hay muchos mercados en los que eso ya está cambiando. En Estados Unidos en los últimos años ya se está viendo como el producto del aceite español
va ganando en reconocimiento y va ganando en posicionamiento. Y luego hay el mercado asiático. Yo creo que ahí España ha sabido, también porque los asiáticos con la cultura española parece que tienen más cercanía, ¿no? Y sienten más interés por la cultura española, y ahí es donde el producto gastronómico español va ganando. Pues lo mismo que el italiano ha ido de la mano de la gastronomía, quizá nuestro aceite español va un poco de la mano de la cultura española y de todo lo que envuelve a la Japón cultura. y Corea, entiendo, sobre todo, ¿no? Sí, Que son los que tienen un vínculo especial con la cultura española desde hace muchos años, sobre todo Japón. sí. Muy bien, y entonces, a lo mejor abrir restaurantes españoles por el mundo sería una buena estrategia para la expansión del aceite de oliva español. Podría ser, claro, pero restaurantes españoles de calidad, donde se coma bien. Hay veces que vas a restaurantes españoles en el extranjero y, bueno, dejan un poco que desear, pero bueno, Bueno, vamos ¿qué pasa con ganando. los italianos? Sí, Bueno, también es verdad que yo creo que los italianos han sido más inteligentes a la hora de plantear su exportación de gastronomía. Se han llevado los platos más sencillos de adaptar a cualquier territorio porque se basan en ingredientes que están disponibles en todas partes. Nosotros nos hemos empeñado en paellas complejas, platas de jamón que a nivel cultural y visual impacta en muchas culturas y a lo mejor habría que irse a cosas, pues eso, más fáciles de introducir en otros lugares. Pero si hay restaurantes tapas, tapas bar español horribles en muchas ciudades del mundo, por desgracia. sí. En eso estamos de acuerdo. ¿A qué países exportáis vosotros, por curiosidad? ¿Y cuáles son vuestros principales mercados? Pues mira, hasta ahora principal mercado ha sido Europa, sobre todo Alemania, Austria, Bélgica, estamos empezando en Francia, entonces Europa, pues por cercanía y por facilidad de comercio, pues ha sido el principal. Y estamos abriendo ahora mercados muy interesantes con un potencial muy grande con el que creemos que vamos a poder crecer mucho, que son los asiáticos, es Japón y Corea. Les encanta y saben y sienten pasión y además sienten pasión también por nuestra historia, ¿no? Por el origen, por cómo se trata, cómo es un olivar tradicional, familiar, pues todas esas historias que hay detrás de cada botella, que no es solo, por supuesto, la calidad, que ya la han probado y lo saben, sino toda la historia que hay detrás. Son dos mercados que van a funcionar muy bien. En España también, entiendo que el mercado español también es. Sí. ¿Y cuál sería el principal de todos y en qué porcentaje de vuestras ventas, más o menos? Ahora mismo Europa, Alemania, Austria, Bélgica, todo ese está en torno a un 30% ahora mismo. Y está creciendo. O sea, estamos diversificando un poco, por ejemplo, en Alemania, ya yendo a otro tipo de establecimientos más gourmet que valoran, pues, sobre todo somos ecológicos y Europa valora mucho el producto ecológico. Y ahí estamos creciendo un poco en ese segmento, tenemos ahí un potencial de crecimiento bueno. Muy bien. Y nosotros estamos acostumbrados culturalmente a que el aceite de oliva, sobre todo por las picual, que son habituales tanto en Jaén como Almería, Granada, a que el aceite pique y Ujú. amargue. ¿Cómo se lleva eso en el público internacional? ¿O cómo ha cambiado la forma de apreciar esos gustos que no son fáciles, son adquiridos, son aprendidos? Em, no sé si se aceptan, si han evolucionado a mayor aceptación o buscan más un aceite de oliva frutal. Hay de todo. Y es cierto que hace unos años, a nosotros un cliente pedido en Alemania a principio de campaña. A principio de campaña los aceites están bastante potentes, ¿no? Y ellos están rabiosos todavía. Y nos llamaron diciendo que el producto estaba en mal estado. Como que el producto está en mal estado, si esto es un producto natural, no tiene caducidad, no, en fin, que no, como hemos dicho, es zumo, no. Ahí vamos con esa seguridad de que el trabajo está bien hecho. Dice, no, es que pica. Vale, entonces ahí hubo que dar un poco de formación, explicar, y lo que sí hemos hecho a lo largo de estos años, y si tú visitas nuestra bodega se ve claramente, en la bodega tenemos depósitos de 80.000 kilos
¿vale? Que eran los depósitos que había en la almazara de hace muchos años, antes de que estuviese en nuestras manos, ¿no? Porque el único objetivo que había era llenar depósitos. Entonces, todo lo que entraba en la almazara daba igual de qué variedad, si venía verde, si venía madura, si venía del suelo, si venía del árbol, todo se procesaba junto y el objetivo era llenar depósitos, ¿no? Y tú vas viendo la evolución de cómo hemos ido creciendo en la bodega hasta los últimos depósitos que son de 7.000 y de 1.000, porque tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos con las variedades, con el momento de recolección. O sea, ya separamos las distintas variedades, las hacemos por separado, pero también diferenciamos las que vienen verdes para hacer cosecha temprana, que ya sabemos que son aceites potentes, que pican y amargan, con las que van mezcladas de verde con madura, que son más suaves, o las que son maduras. Y luego además hacemos los blends, los diferentes coupage adaptados a cada mercado, porque sabemos que hay determinados públicos que el picor y amargor excesivo no lo toleran. Entonces hay que tener esa capacidad. Cuando sales ya a mercados internacionales, tienes que tener esa capacidad de darle a cada mercado y a cada cliente lo que van buscando. Ajá. O sea que al final, para cada destino, vuestro coupage es diferente, por ejemplo. Es distinto. A Australia, que mandamos no es mucha cantidad, pero bueno, vamos haciendo envío a lo largo del año, llevan un coupage y es un coupage un poquito más suave que el que elaboramos nosotros. Y hay otros mercados que ya saben o que van a clientes que entienden el producto y que sí quieren ese picor y amargor. Un poco lo que hablamos de los mercados asiáticos, entienden que el picor y el amargor está relacionado con los polifenoles que tiene el aceite también. Entonces hay que adaptarse a cada mercado porque no todos tenemos la misma percepción del producto. Así es. Yo eso me lo contaban hace muchos años los primeros exportadores que empezaron a intentar entrar, sobre todo en países anglosajones, que el amargor y el picor no lo toleraban. Entonces, claro, al final funcionaban mejor en esos primeros años las arbequinas, siempre, ¿no? Los aceites de arbequina. Bueno, ¿cómo ayudan a una empresa de tu sector participar en ferias y congresos? ¿Cómo nos ayudan? Mm, Es fundamental. ujú. Em, Nosotros sin ferias, congresos, las diferentes acciones o misiones comerciales que se pueden hacer en distintos países son fundamentales para nuestro crecimiento internacional. Nos da la oportunidad de estar en destino, de dar a probar el producto. El producto, aceite hay tantos, historias hay tantas y todos podemos contar cosas muy parecidas. Pero como yo digo, la puntillita, o sea, cuando llegan y prueban, es Claro. la prueba definitiva para que se lancen y les guste, ¿no? Entonces hay que salir, hay que arriesgar, hay que apostar por los mercados, hay que invertir mucho en los mercados. Para nosotros es fundamental. Y evidentemente para empresas de nuestro tamaño, sin el apoyo de las instituciones, es imposible, o sea, es inviable. Con ferias costosas, viajes, tiempo por nuestra parte que hay que dedicar antes, durante y después. Y en este caso, pues el apoyo con la marca Sabores Almería que estamos teniendo y con la Cámara de Comercio de Almería, que también que vamos de la mano, es que es la única opción que tenemos para poder crecer, que al final crece la marca, crece la empresa, crece la comarca y es que yo en estos años de ferias internacionales y de misiones, digo, si hay veces que hablo más de mi tierra y hablo más de Almería que de mi aceite. Entonces estamos poniendo Almería, que va a los sitios, claro, no saben dónde estamos. Y lo estamos poniendo en el mapa y además estamos invitando en 2 semanas me visita el importador alemán, que está deseando venir y conocer nuestra tierra, ¿no? Porque al final le hablas tanto de lo maravilloso que es Almería, no solo mi olivar, no solo mi zona, sino toda la provincia, que quieren venir a visitarnos. Y nosotros estamos muy acostumbrados a esa aridez y a ese desierto que casi
a veces despreciamos, pero cuando viene alguien de fuera, para ellos es un paisaje totalmente único y nuevo, como para nosotros es un bosque del norte de Europa, ¿no? Y lo disfrutan. Eso Yo es. tengo la suerte Ujú. de cuando voy a Uleila, que es casi a diario, tengo que atravesar el desierto de Tabernas y a mí me hipnotiza todavía. Y mira que estoy acostumbrada. Pero es que esas montañas, ese juego de luces, cada vez que vas es diferente, porque según esté el sol, las nubes y los rayos de sol entran de forma diferente y es hipnótico. Y es que es único. De manera que los que vienen de fuera, pues la verdad es que les encanta. Yo cuando viajo y vuelvo a Almería, llegar a esa zona es como estoy llegando a casa, ¿no? Es cuando empiezas a atravesar la parte de Tabernas, ya estoy cerca de casa. Mm. Es cuando eres consciente. Me pasa desde niño, además. Es como me espabilo al entrar en esa zona. Sí. Oye, el aceite de oliva es eminentemente mediterráneo, aunque ahora llevamos unos años que se cultiva en otros climas. Pero más allá de España, ¿quién está haciendo los mejores aceites de oliva hoy por hoy? Ya en concursos internacionales ya se ve de todo, ¿eh? Se ve, bueno, Portugal lleva unos años apostando también por el sector del aceite de oliva y están haciendo aceites muy buenos y de calidad. Grecia, como te he dicho, pero es que está Turquía, Túnez, se están haciendo en Argentina, en Chile, o sea que Marruecos está empezando también. Y no te lo digo 100%, pero creo que una de las últimas, en alguno de los últimos concursos ha habido hasta algún aceite chino, ¿eh? ¿Algún aceite chino? Ah, Sí, mira, se están metiendo. creo. Entonces, tampoco va a ser, no me asusta porque el clima no, No les no le, favorece. no le favorece mucho, pero y por Centro Europa, Azerbaiyán, por ahí también se está empezando a cultivar y se están poniendo almazaras, o sea pero que hay mucha población mundial y hay demanda Sí, de aceite, o sea que. claro, y los países productores son pocos al final. Mm. Y yo recuerdo haber probado algunos muy buenos en Grecia, en Turquía también, algunos muy malos en Turquía también, por otro lado. Por eso yo también cuando viajo soy de probar mucho y por el Mediterráneo en general me he movido y encuentras cosas ricas. Eso sí, yo me quedo en este caso, no lo diría en muchos productos, pero en el aceite de oliva me quedo con los nuestros. Con los nuestros además y con los de Almería. Y además, bueno, es que claro, a lo mejor, no, yo no soy muy de lo local por lo local, pero creo que en Almería hay un nivel de aceite de oliva virgen extra muy alto. No lo diría a lo mejor de una manera tan segura en otros sectores oye, el nivel general es altísimo. En los aceites de oliva creo que tenemos nivelazo. Yo creo que hay 6, 7 almazaras que lo están haciendo muy bien desde hace mucho tiempo. Y sí, y además, y que eso con matices. Y ya que hablamos de matices, vamos a hablar de variedades. ¿Cuáles son las que cultiváis y con las que trabajáis en campos de Uleila? ¿Y por qué esas y no otras? Nosotros tenemos arbequina, hojiblanca y picual. Ujú. ¿Por qué esas? Como te digo, cuando pusimos en uso esa finca y ese sueño, pues se estudió un poco qué variedades podían adaptarse mejor a la zona donde estábamos y al tipo de tierra también, porque en la finca cada parcela tiene un tipo de tierra diferente y se apostaron por esas tres variedades. También quizás sean un poco las variedades principales que se cultivan a nivel mundial, sobre todo la picual y ahora la arbequina. Antes arbequina había menos, ahora ya como los superintensivos son principalmente arbequina, hay mucha más arbequina. Y un poco ese fue el objetivo. Luego, además, 3 variedades que te dan 3 matices claramente diferenciados, y fue un poco la apuesta que ¿Cuáles son? hicimos. ¿Cuáles son las diferencias organolépticas Mm. entre esas 3 variedades? Pues mira, la aceituna arbequina, que es una aceituna muy chiquitita, da un aceite principalmente dulce, ¿no? O Ujú. sea, cuando tú valoras el aceite, valoras el frutado, si te recuerda a hierba o te recuerda a fruta en nariz, y luego en boca valoras el dulzor, el picor y el amargor. Y la arbequina se caracteriza principalmente porque en nariz son notas más florales, un poco más, no tan a hierba, aunque al hacer nosotros cosecha temprana siempre te recuerda un poco a la hierba, pero son notas más a fruta. Y en boca es más delicado, no amarga, prácticamente no amarga nada. En nuestro caso, nuestra arbequina pica un poquito,
Tiene, como yo digo, nuestra arbequina tiene su carácter propio y dice, aquí estoy yo también, y pica un poquito. Pero es curioso porque ese picor desaparece casi de inmediato y la sensación que te queda en boca es de dulzor. Te recuerda a nueces, a frutos secos, a las flores silvestres, ¿no? Es como muy, muy dulce. Por eso también recomendamos la arbequina usarla para postre o para un queso fresco, para pescado, donde no quieres que el aporte del aceite sea muy protagonista. Y funciona muy bien con el gazpacho y el salmorejo, porque quizá ese dulzor también neutraliza la acidez del tomate y funciona muy bien con el salmorejo. Luego la hojiblanca es como que vamos subiendo un poquito en intensidad. Ya la hojiblanca empieza a amargar, tiene también su ligero picor, pero sobre todo amarga un poquito más, ya son más notas a manzana verde, nariz es más a hierba también y empieza a subir intensidad. Nosotros la hojiblanca también la recomendamos para pescados, para salsas también, para hacer blanco, también es muy, muy interesante. Y luego tenemos el picual, que bueno, esto como curiosidad, nosotros identificamos el picual como un estilo musical y decimos que el picual es puro rock and roll. O sea, es que pica, amarga y es una explosión en boca que te deja una sensación fuerte, ¿no? Y no es tan fuerte el picual de la zona nuestra, no es tan intenso en picor como pueden ser en la zona de Jaén, pero tiene su carácter. Es pura hierba recién cortada, es como cuando cortas el césped en el jardín de casa y tiene esa intensidad. Entonces a mí el picual me gusta mucho con ensalada, con una tostada con un tomate. Para mí el tomate con el picual es tan sencillo y tan rico y sabroso como La aparte igual. receta, Sí, un pan sí, tostado, tomate y picual. sí. Y nosotros con nuestro picual hacemos un maridaje, que lo hacemos en esas visitas que hacemos y que damos a degustar, y lo maridamos se lo ponemos a la naranja Ujú. con miel y con el aceite picual. Y hacemos ese contraste de lo dulce con... ¿Y un poquito de canela? ¿Eso qué es? Eso lo probaré. Un poquito de sal Claro, y menta. se alimenta, bueno, también Sí. tiene que estar, tiene que Sí. estar bien. Eso es una mezcla ganadora. Que bueno, hablamos de picor y amargor, que también, aparte de características organolépticas, revelan una mayor presencia de polifenoles y antioxidantes, ¿verdad? Un aceite que pica y amarga, desde el punto de vista de la salud, mejor, ¿no? Sí, hemos hablado de esas cualidades y de esos beneficios del aceite de oliva virgen extra, pero luego cada variedad tiene unos componentes por ser de la variedad que es intrínseco. Entonces, el picual, dentro de sus características naturales, es que tiene más cantidad de antioxidantes, es más resistente a la hora de aguantar altas temperaturas porque tarda más en estropearse con la temperatura, entonces, y tiene más cantidad de polifenoles. Y tiene más tiempo también sus características Mantiene, organolépticas, sí, ¿no? Si un sí, más arbequina resistente. se recomienda consumirlo en el año, el picual te puede aguantar bien 2 años, Correcto. perfectamente, ¿no? Muy bien. Recomendaciones para que la gente pueda conservar bien el aceite de oliva de calidad en casa. ¿Qué tienen que hacer para que dure más tiempo en óptimas condiciones? Pues sobre todo el mayor enemigo es la luz. Por eso los premium y cuando son aceites de calidad van en botellas oscuras y no se ve el color, porque el color no es un indicativo de la calidad. Eso también es algo importante. Por eso las catas se hacen en vaso oscuro para que no nos dejemos engañar por la vista, ¿no? Exactamente. Ujú. Entonces, bueno, no tenemos por qué, para identificar si es de calidad o no necesitamos ver el color. Y sobre todo en una botella oscura les protege de la luz. Entonces, en casa, recomendación, pues tenerlo siempre apartado de la luz, si puede estar guardado en un armario, si son garrafas y se mantienen en la caja, muchísimo mejor, porque el aceite así, conservado así, yo creo que es eterno. Nosotros de repente llega algún amigo, ay, se me había quedado una garrafa
olvidada en el garaje y de repente la he encontrado, pero es que está caducada de hace 1 año o 2. Digo, no te preocupes que el aceite no caduca, este aceite no caduca. Ábrelo y pruébalo, porque lo único que puede haberle pasado es que haya perdido frescura, que haya perdido intensidad, pero es que lo abren y dices, si es que tiene todavía aromas, si es que todavía, claro, porque ha estado bien conservado, sobre todo la luz, y luego no estar cerca de fuentes de calor, donde tenga unas temperaturas muy extremas, y así tendrá aceite siempre. ¿Y el oxígeno? Pues el envase tiene que estar cerrado. Ya cerrado. Si ya lo abre, pues una vez abierto, lo mejor es ir consumiéndolo y no mantenerlo mucho tiempo abierto, precisamente porque al abrirlo ya interviene, El oxígeno, va, la va- va- oxidación. va bajando el nivel y el nivel de oxígeno que hay es cada vez mayor, entonces pues puede estropearlo. Igual esta pregunta no me la sabe responder, pero estoy cayendo en que ahora se han puesto muy de moda los sprays, ¿no? Los botes de spray en aceite, sobre todo a raíz de la moda del air fryer, pero he detectado que en los botes de spray yo los lleno poquito, o sea, tengo uno muy grande, pero lo lleno poquito porque tiende a oxidarse muy rápido el aceite que está ahí. No sé si es porque le entra oxígeno o por qué, pero es que hasta pierden color. Si lo dejan mucho tiempo empiezan a tender a transparentes. Porque será envase transparente también Sí, donde tú sí. lo pones. El spray es un formato que no ha funcionado. De hecho, los fabricantes, nosotros hemos explorado a ver si, y no van bien, por lo que Hay una sea. pérdida de calidad que no sé Sí, a qué se debe. pero es que además el propio spray, el propio dosificador no termina de funcionar bien, te empieza funcionando muy bien y conforme con el uso ese spray deja de salir bien. Igual, sí, sí. Sí, No, es que además que se nota incluso en el aceite sí. aromático. Yo la única manera en la que encuentro viable es rellenarlo en pequeñas cantidades. Pero es que es lo que pasa con las aceiteras, que es la lucha también que el sector tiene en España y que cuesta tanto quitarlo de las aceiteras en los restaurantes. Es que ese aceite se estropea, porque además va bajando de nivel, lo vuelve a rellenar, con lo cual está rellenando un aceite que llevaba ahí X días con otro nuevo, no es calidad. Yo llevo viendo en Portugal, que lleva años luz en el sector de diferencia con nosotros, que han empezado hace poco, y tú vas a cualquier restaurante o chiringuito de playa y tú tienes una botella que además en la mayoría de los casos la abres tú, está precintada y tú la abres y esas botellas no se rellenan, se van cambiando. Y aquí en España Bueno, aquí se supone que ya se por supone ley, que pero por ley de hace años, se pero sigue. la realidad es que, Mm. y mucho del aceite monodosis, que tampoco se conserva bien, si esas monodosis transparentes en un plástico, ahí el aceite no se conserva bien. Entonces, Muy bien. es importante para tener calidad conservar bien. ¿Hay algún falso mito sobre el aceite de oliva que te saque de quicio? ¿O ya hemos hablado de todo eso? Un poco de lo que hemos hablado, pues esos mitos de la acidez del aceite de mi pueblo. Muy bien. Hablemos de oleoturismo, porque lleváis muchos años haciendo aceite, pero lo de recibir visitas en vuestra finca y vuestra almazara es más reciente. ¿Cómo surge? ¿Por qué decidís que vais a recibir turistas? Pues casi que no pensábamos recibir turistas, pero un poco esa labor de internacionalización y comercialización que estábamos haciendo, pues a veces distribuidores o amigos de otras provincias pues querían venir a visitarnos, a ver cómo lo hacíamos y tal. Y todo, y nos empezábamos a dar cuenta que cada vez que llegaban, pues se sorprendían de ese trayecto que he hablado, ¿no? De ese recorrido que hay que hacer por todo el desierto para llegar a la almazara, de ver el olivar, veían cómo trabajábamos y empezamos a darnos cuenta que era algo que sorprendía, que gustaba y que mostraba muchísimo interés, ¿no? Entre todos los que nos venían. Y digo, bueno, quizá incluso gente del sector que conoce muchas almazaras a lo largo de todo el territorio nacional, venía y decía, es que, ¿cómo trabajáis vosotros? Realmente sois punteros, ¿no? Esto marca la diferencia, porque hemos visto otras almazaras que es que no se puede ni entrar, ¿no? Y entonces ahí empezamos un poco, más que por recibir turistas,
por sí tener ese contacto con nuestros distribuidores, con las personas con las que trabajamos, poder mostrarle mejor cómo lo hacíamos sin interferir Ujú. en el trabajo diario. O sea, que se pudiese ver cómo trabajamos y enseñar las instalaciones mientras todos seguían trabajando cada uno en su puesto y haciendo lo que estaban haciendo. Y a raíz de tener esto montado, pues empezamos a ver que realmente tenía un interés en consumidores ya más de a pie, en turistas, y así fue como empezamos. Y se ha convertido pues, en un proyecto que nos está dando muchísimas satisfacciones, porque ya no hablamos ni de cifras, no hablo de cuántos vienen o hablo de la satisfacción que supone recibir a alguien en tu casa, hacer un ejercicio de honestidad, de enseñarle cómo hace, un ejercicio de transparencia. O sea, esto es lo que yo además a todos les aviso cuando hay una visita. Ojo que lo que vaya a ver es el trabajo diario en una almazara o en una planta de envasado o en bodega, pero que si hay una avería lo que vaya a ver es cómo se arregla la maquinaria, Ujú. porque el objetivo es esa transparencia, ¿no? Y bueno, la mayoría, bueno, todos se van con una gratitud tremenda. Parece que en esa hora que dura la visita, hora y media, hemos hecho nuevas amistades, nuevos amigos. Y fíjate, la mayoría, hablando antes del precio de las botellas, la mayoría se van diciendo, y ahora entiendo por qué una botella de aceite tiene el precio que tiene. Ujú. Cuando ven todo el trabajo que hay detrás y todo lo que luego te aporta esa botella de aceite. Así que para mí está siendo todo un descubrimiento, ¿no? Esta ¿Y, faceta. y estáis aprendiendo algo de la experiencia? ¿Aprendiendo algo de ese consumidor que os visita? No sé si hay algún tipo de feedback. Pues el feedback es un poco eso, pues que te das cuenta que no tienen conocimiento, Ujú. que se van con un montón de ideas nuevas e incluso de cómo usar el aceite con un conocimiento del sector profundo Ujú. y sobre todo con las ganas de volver, que para nosotros es lo más gratificante. Todos volveremos el año que viene, ¿no? Los primeros en abrir sus puertas a este tipo de experiencias fueron quizás las bodegas de vino. Y ellos hablan de que se crea una conexión emocional entre el visitante de la bodega y la marca. ¿Pasa también en el aceite de oliva? ¿Es una relación ya para siempre? Es un poco hacia donde iba. Ujú. Que ese rato que pasas con ellos realmente une y encuentras que hay una fidelidad, ya conocen cómo trabajamos, lo han visto, entonces a ellos les da una seguridad luego que les genera ese vínculo con nosotros, Ujú. con la familia, con la empresa, con la marca. Y yo creo que esos son lazos que realmente son difíciles luego de De romper. romper, efectivamente. ¿Cuál es la mejor época para visitaros? Cualquier época es bonita porque todo tiene su momento. Cuando se está en plena campaña, evidentemente estás viendo funcionar toda la maquinaria y ves cómo sale como el chorro de aceite de oliva y el olor, ¿no? O sea, cómo huele la almazara, huele todos esos aromas agradables, ¿no? Yo he visitado almazaras antiguas que trabajaban regular y el olor echaba para atrás, pero en nuestro caso es que es una gozada como huele la almazara y verlo. Entonces, de octubre a diciembre, eh, Ese olor malo que dice de algún tipo. Yo estuve viviendo en Málaga un tiempo en un sitio que cuando el viento soplaba del oeste venía el olor de de, una almazara que no cuidaba las cosas. esos son los aromas Ujú. los buenos son los que debemos buscar y de evitar los aromas negativos. Sí. Bien, y bueno, y hablas de cuando se está en plena campaña en vuestra zona, ¿a qué mes corresponde más o menos? Nosotros empezamos con la cosecha temprana en octubre. Ujú. Depende cada año Va a variar. y va variando y lo estamos viendo también con el cambio climático, que las cosechas tempranas cada vez se van adelantando más. Ujú. Este año, curiosamente, se han retrasado un poco, pero cosecha temprana octubre. Pero luego va entrando porque al final nosotros también recogemos aceituna
de muchas zonas, de pequeños agricultores, pequeñas explotaciones familiares que nos traen su aceituna y luego ellos pueden llevarse el aceite o nos lo dejan a nosotros, en fin. Entonces, pues depende de cada zona, el momento óptimo para recogerlo es distinto. Claro. Entonces, normalmente hasta diciembre, principios de enero, es cuando dura la campaña. Del clima, de la altitud, en la que donde hay muchos factores, ¿no? Que, claro, por eso no lo sabe la gente, que el aceite depende de dónde esté el olivar, pues, hay mucho margen. Bien, más cosas, se nos va acabando el tiempo, así que no hemos hablado de sostenibilidad. Me imagino que cuando enseñáis vuestra finca, vuestra almazara, también le enseñáis la sostenibilidad. ¿Cómo se traduce en Campo de Uleila? Cuando entra, no hace falta ni visitar la finca, porque en la finca se ve, pero cuando ya entra a la almazara, en la zona de recepción, ahí los primeros minutos y además con bastante tiempo, se dedica a poner en valor todo el trabajo que se hace, porque como hemos hablado, todo ese trabajo, el ecosistema donde estamos y el trabajo en favor de la biodiversidad que hay dentro del olivar, marca toda esa riqueza de matices que va a tener luego el aceite, con lo cual es una parte para nosotros muy importante, el hablar de la sostenibilidad, de la biodiversidad y luego, por cerrar el círculo de lo sostenible, pues al ser, somos una industria, pero una industria yo digo que es limpia, ¿no? Porque no hay desecho. Todo lo que no nos sirve a nosotros porque no forma parte del zumo puro de la aceituna, vuelve de alguna forma a la naturaleza. Por ejemplo, cuando Economía circular, ¿no? Al final. se genera en torno a la industria de la almazara una economía circular completa. La hoja que viene con la aceituna, que no nos sirve para hacer el aceite y que se aparta, pues nosotros la repartimos entre los ganaderos de la zona, porque eso es en campaña durante octubre, noviembre y diciembre, que el campo todavía está seco porque viene del verano, no hay hierba prácticamente de donde comer, entonces esa hoja es el sustento de las pequeñas explotaciones ganaderas que hay en la zona, Caprino y ovino, sobre todo. sobre todo. Y nos pasa lo mismo, por ejemplo, con el hueso de la aceituna. El hueso de la aceituna luego se trata y nosotros lo usamos en nuestra caldera para mantener una temperatura estable en bodega y que el aceite aguante. Un gran más. combustible, el hueso de aceituna. Que es ideal y sobre todo es sostenible. Entonces, todo en torno a la industria del aceite, y eso hay que transmitirlo también. Eso sí. Que hay una economía circular en torno a ella. Es bueno que se conozca. Me contaste en una ocasión también, ya que hablamos de las calidades, la primera vez que llevasteis aceite al laboratorio, cuando todavía era un proyecto muy, muy incipiente, ¿qué os pasó? Bueno, es que eso fue quizá el punto de inflexión para estar donde estamos hoy. Pues como te he dicho, toda nuestra finca y el origen nuestro, que es la finca, pues se puso la explotación, empezó el olivar, entonces pues se daba una pequeña cantidad de aceitunas, se llevaba a la almazara que había allí, que era una cooperativa, y cuando tuvimos una cantidad un poquito más grande que nos permitía hacer nuestro aceite solo, y siempre con el manual, mi padre iba con su manual, con todo, cómo hay que hacerlo, todo, cómo son los pasos estrictos y para tener el mejor aceite del mundo, ¿no? Y así lo iba haciendo, porque aquí no había criterio de rentabilidad, era como es capricho, vamos a hacerlo bien, ¿no? Siempre buscando esa transformación y el aportar valor a lo que obtenemos de la naturaleza, que en este caso eran las aceitunas. Entonces, el primer año que se hizo esa partida pequeñita, aislada, pues antes de envasar siempre hay que llevar al laboratorio, hacer una analítica y comprobar que todo es correcto y un panel de cata donde te valoran si es virgen o virgen extra, en qué categoría entras, ¿no? Y llamaron a mi padre por teléfono, le dice, muy buena, le llamo del laboratorio tal, ¿ustedes han mandado una muestra al laboratorio? Y pues, sí, pues he mandado una muestra. Y dice, ¿pero ustedes quiénes son? Dice, se asustó, dice, ¿qué pasa? ¿No? A ver, si hay una alerta sanitaria aquí. Dice, no, es que nos ha sorprendido tanto
la muestra que hemos recibido es que esto es un aceite de concurso. Dice que cuando recibimos aceites de esta calidad, pues, normalmente, claro, no le conocíamos, queremos saber quiénes son, dónde están, cómo lo hacen, ¿no? Y bueno, pues imagínate, a partir de ahí Pues a concurso. la gran satisfacción que supuso para él, y a partir de ahí se creó la marca y porque estaba tan orgulloso de lo que estaba haciendo que decidió apostar ya definitivamente. Qué bueno. Muy bien. Tu familia viene además de la fabricación de pan, no me lo has mencionado antes. Y en los últimos años, el olivo. ¿Os falta el vino para la triada mediterránea? ¿Eso para cuándo? Lo tuvimos, Ah, ¿lo habéis tenido? lo tuvimos. Idílico se llama, Idílico. idílico. Ah, no he llegado yo a conocerlo, qué pena. Sí, sí. Pues parte de toda esa de toda esa labor que se hizo en la finca, en algunas zonas donde, como he dicho, no se podía plantar olivar, era más difícil la mecanización y eran zonas de pequeña ladera, se plantaron viñas y se plantó tempranillo, cabernet sauvignon, en fin, había varias variedades y esas parras empezaron a dar su fruto y empezamos a hacer un aceite, o sea, un vino tan tradicional, tan casero, que era imposible. O sea, mi padre llegaba súper orgulloso, mira cómo he hecho el vino. Y la copa se quedaba manchada del vino, de lo potente que era. Pero fuimos perfeccionando, nos apoyamos en enólogos y fuimos perfeccionando y llegamos a hacer un vino, la verdad, bastante rico, que lamentablemente entre familiares y amigos se nos iba, había tan poco que se iba, ¿no? Y bueno, dadas las dificultades de cultivar en el desierto, en los últimos años la escasez de agua pues, ha hecho que las viñas pues, no se pueden mantener. Aún así, algunas de ellas florecen en primavera, les ves los brotes verdes y o sea que ahí estábamos, En el ¿eh? futuro Ahí igual estábamos. vuelve. Muy bien. Mirando a 10, 15 años vista, ¿cómo imaginas Campos de Uleila y cómo te gustaría que se recuerde el proyecto? Pues el proyecto, la esencia me gustaría que no acabara nunca. Y creo que, fíjate, ahora hablamos mucho de inteligencia artificial, todo es muy tecnológico, todo, pero al final yo creo que ese contraste, ¿no? Entre lo altamente tecnológico y que haga lo que vamos todos y lo que te devuelve un poco a la tierra y al origen es lo que va a permanecer. Entonces yo creo que ahí esa esencia de nuestro proyecto va a hacer que permanezca. Cuando vemos las películas de ciencia ficción que hay viajes interplanetarios y hay naves que son capaces de volar de un planeta a otro y tal. Luego los superhéroes que sobreviven a esas catástrofes, al final, ¿dónde terminan? Terminan en una cabañita, en un lago rodeado de naturaleza y de silencio. Pues yo creo espero que Campos de Uleila y que nuestra finca y que nuestro proyecto sea ese remanso de paz, esa vuelta para escapar de toda la tecnología y todo lo que nos rodea y marcar ahí ese arraigo a la tierra, ¿no? Que me está viniendo otra pregunta a la cabeza, porque tú trabajaste en una multinacional de parques de ocio muy grande. ¿Qué aprendiste ahí para llevarlo a esas visitas oleoturísticas? No sé si hay algo que te haya dado una visión de esa gamificación de los parques temáticos, de los parques de ocio, pues, que se pueda aplicar a una almazara. Pues quizá, no lo sé, estoy ahora pensando, pero a mí de mi trabajo en aquella etapa, de mi función en aquella etapa, me fascinaba meterme en las tripas de los parques, ¿no? El poder ver cómo alimentaban a los koalas y los sacaba la cuidadora y podías tocarlo, o el entrar con los entrenadores de los delfines y poder tocar al delfín y acariciarlo, o sea, me permitió todo eso. Entonces, para mí, el descubrir cómo una empresa trabaja desde dentro me fascina, sea de lo que sea.
En aquel momento hablábamos eran parques de ocio, pero cualquier empresa que visito, me encanta ver cómo funciona desde dentro. Quizá este último proyecto del oleoturismo que cierra ese círculo donde mostramos lo que hacemos, quizás venga un poco de ahí, ¿no? De esa curiosidad que a mí siempre me ha despertado, saber cómo se trabaja desde dentro. Hay una cosa que cuando yo empecé mi faceta profesional fuera de las empresas familiares en Madrid y tuve la opción de varios puestos en distintas empresas, al final los consejos de mi padre eran los que marcaban un poco. Y tenía la opción de una gran multinacional, una gran empresa de energía a nivel nacional donde podía ocupar puestos directivos altos, y luego tenía Parques Reunidos en un puesto mucho más cercano al consejo de dirección, era controller, o sea, estaba cerca de la gestión y del consejo de administración de la empresa. Y mi padre, quizá por esa cercanía, dice, la capacidad que tú vas a tener de aprender en una empresa de estas pequeñas donde vas a poder estar cerca de los órganos de decisión y meterte en el trabajo que hacen diario, dice, al final luego una multinacional va a ser uno más, ¿no? Y al final esos consejos, pues mira, me han ido llevando hasta donde Hasta estoy ahora. Muy bien. No, al final todos vamos haciendo nuestro camino con aciertos y errores. Pues se nos acaba el tiempo. Me gustaría 2 preguntas para acabar y que respondiera brevemente. No sé si tiene algún primer recuerdo muy claro relacionado con el aceite de oliva, de la primera vez que lo probara, de un plato, de una persona, de alguna situación en cocina. No sé si te viene algún... Me viene uno y no es agradable. Anda. Entonces, bueno, no es agradable, ¿Quieres pero contar? también Está ahí. es parte de la evolución, ¿no? Nosotros teníamos unos amigos de la familia, era yo pequeña, y un amigo de la familia de mis padres, y era gerente de una almazara en Jaén, y nos llevaron de pequeños a visitarlo. Me pareció tan desagradable, o sea, fue una experiencia, o sea, el olor era insoportable. Montañas de aceituna acumulada en el patio de recepción que sacaban un líquido negro por abajo que parecía grasa del coche, aceite del coche. En la bodega había como canales, como acequia, Ujú. con todo el alpeorujo por ahí. O sea, fue de verdad, fue una cosa muy que todavía lo recuerdo. Ujú. Entonces fue, Un mal recuerdo. ¿no? Y quizá esto es lo que no Lo que no quieres hay que hacer nunca. Para Y que- por eso en Campos de Uleila solo se elabora virgen extra. Muy bien. Para el que no sepa lo que es el alpeoruzco. Pues es como la parte donde entra todo eso sólido que he dicho que no interesa porque no es zumo, Ujú. y que va directamente a orujera pues, a obtener otros subproductos. Y ese mal olor que desprende muchas veces es por el Está mal fermentado. estado de ha fermentado la aceituna demasiado tiempo en el suelo, digamos, ¿no? Claro, fermenta. La aceituna es un fruto. Ujú. Como cualquier fruto, cuando lo arrancas del árbol empieza un proceso de fermentación. Por eso para el virgen extra es tan importante, justo recogida del árbol, transportada y procesada. Si no, pues el fruto empieza a fermentar, Ujú. y esas fermentaciones generan pues todo ese mal olor, mal sabor. Correcto. Y ya por último, lo que le pregunto a todos los invitados de Me Pierde la Boca. De todo lo que hemos estado hablando, recomiéndanos algún libro, alguna película, un podcast, un documental que tenga que ver con todo lo que hemos hablado. Hay tipo documentales y reportajes, yo creo que hay mucho, y hay uno que tuve la ocasión de ver en un vuelo de estos largos y explicaba muy bien, era documental y extranjero, Ujú. pero no recuerdo el nombre, eso hay que buscarlo porque era muy interesante hablando del virgen extra. Ujú. Y como libro hay uno que se llama Las 7 maravillas del aceite de oliva, Ujú. que curiosamente, y también hemos hablado de que al final fuera de España parece que se investiga y se habla mucho más de las bondades del aceite de oliva que dentro. El autor no es español, pero habla de lo difícil que es elegir las 7 maravillas que hacen que del virgen extra sea el superalimento que es hoy en día, por toda la cantidad de beneficios que tiene como prevención de enfermedades cardiovasculares, cerebrales,
prevención de cáncer, para la diabetes, es un antiinflamatorio natural, o sea, te explica un poco y eliges las 7 maravillas. Y luego además te enseña a distinguir y a que sepas elegir qué aceite de oliva debes usar, que pues, todos esos beneficios los tienen los vírgenes y los vírgenes extra. Te enseña a cómo diferenciarlos y cómo escogerlos y a cómo usarlos, ¿no? Que es importante usarlos también en cocina. Muy bien, pues nada, apunto la referencia. La conocía, pero no lo tengo ese libro. Así que me lo apunto. Yo también traigo una recomendación. En este caso es de Ismael Díaz Lluvero, lo que nos enseñan los sabios gastrónomos. Ismael Díaz Lluvero, que además lo tuve de profesor hace muchos años, bromatólogo, que ha dedicado mucha parte de su vida profesional a la divulgación gastronómica, mucho desde el punto de vista histórico. Bueno, este libro habla de todo, habla del atún rojo, habla de las trufas, habla del caviar, del cerdo ibérico, de un poco de los grandes productos estrellas, pero también, bueno, también de algunas legumbres, del tomate, y entre otros del aceite de oliva, que habla de toda su historia, los miles de años de historia, de cómo se ha ido propagando por el Mediterráneo. Y luego también, bueno, pues le gusta poner ejemplos de cocina con cada uno de los ingredientes que hay aquí, y en relación al aceite de oliva destaca el gazpacho, la mayonesa y las frituras de pescado tan andaluzas, ¿no? Y cómo eso también se fue yendo hacia otros países. El libro es una maravilla, como libro de consulta para esa serie de ingredientes, pero aparte la parte del aceite de oliva en concreto me parece muy buena y no la he encontrado en demasiados libros. Así que... Pues que lo que has comentado de la fritura, que hay grandes mitos ahí, hablando antes de lo grande, que el aceite de oliva no es bueno para usar, que para freír, ¿no? Que es mejor freír con el alto lake. Ahí hay mucha historia, ¿no? Pues resulta que freír con el virgen extra es más saludable. Está demostrado que tiene una temperatura que aguanta temperaturas más altas, que para freír es importante, sin degradarse. Y que además genera una película en torno al alimento, pues que también lo protege y hace que la grasa no se introduzca dentro del alimento. Sí, bueno, es que hay muchos mitos. Ahora la mayonesa no se hace con aceite de oliva en general. A mí es como me gusta. Es que sabe mucho. Bueno, es mejor. Una mayonesa con gracia. Ahí sí hay que elegir bien a lo mejor, ¿no? Qué variedad queremos en un aceite de oliva para una mayonesa, pero a mí me gusta con aceite de oliva. Cuando lo hago con aceite de oliva. Mariela, muchas gracias por haber venido al estudio a hablar de aceite de oliva, de tu empresa, de tu experiencia internacional. Muy agradecido. Un placer. Cuando quiera retomamos. Repetiremos. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de Me Pierde la Boca. Muchas gracias. En casa de Ferran Adrià se come puta mierda. Si lo pilla mi madre le pega 40 vueltas. No reduce vinagres, no de construir tortillas ni